Hola amigos traders, les saluda Lolo, prop trader especializado en el SP500 y formador en lectura profesional del order flow, VCA y niveles gamma. Trabajo todos los días con herramientas como ATAS, Spot Gamma y flujos institucionales para ayudar a traders a entender lo que realmente está moviendo el mercado. Y hoy quiero compartir con ustedes un entrenamiento muy especial. En esta clase, titulada Lectura Profesional de los Gamas y Sesgo Operativo Diario, vamos a entender cómo la estructura de las opciones financieras y los gamas influyen directamente en el comportamiento diario del mercado. La idea aquí no es predecir, sino más bien comprender el entorno para definir un sesgo operativo lógico y realista para cada sesión que nos enfrentemos. ¿Por qué el mercado a veces se estanca y otras veces explota? Seguro que a todos le ha pasado alguna vez. Días en donde el mercado simplemente no se mueve, va respetando rangos, el soporte abajo, la resistencia, rangos muy reducidos, días muy balanceados y otros días que estos niveles se rompen sin aviso y se acelera con mucha fuerza. Esta acción no es un azar y más bien tiene una explicación lógica que hoy vamos a tratar de entender. La mayoría de los traders solamente ven la superficie, solamente el gráfico de precio. Pero bajo esa superficie existe un verdadero motor que va dictando la estabilidad y la volatilidad del mercado. Y entender cómo funciona este motor es la diferencia de lo que hace entre un trader profesional y un trader aficionado. Un trader aficionado solamente reacciona al mercado. En cambio, un trader profesional lo que hace es intentar anticiparse a lo que va a hacer el mercado. Es por eso que en esta presentación vamos a intentar develar este mecanismo oculto que impulsa el precio, que es lo que es la actividad de cobertura de los market makers, impulsada por las opciones financieras. ¿Cuál es el combustible de este motor? Las opciones financieras. Por favor, que no confunda a alguien por ahí de las opciones binarias, que eso es otra cosa y eso, en mi opinión, es una estafa. Estamos hablando de opciones financieras. Las opciones financieras son instrumentos, son activos derivados que también se tradean en mercados regulados, en bolsas reguladas, que otorgan al que posee esa opción, viene la definición, el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, que en el mundo de las opciones se le conoce como strike, al precio, antes de una fecha de vencimiento específica. Este tipo de instrumentos son la razón fundamental por qué existe la dinámica de la cobertura. Y para eso nos encontramos con dos tipos de opciones. Tenemos por una parte la opción call, que le da al comprador el derecho a comprar un activo subyacente. Esto se hace cuando el precio se espera que suba, ¿ya? Y la opción put, que le da al comprador el derecho a vender, y esto se hace cuando el precio baje. Ahora, cada contrato de opción representa 100 unidades del activo subyacente que tiene el strike. 100 unidades. Ahora, lo más importante aquí es que estas opciones generan riesgo que debe ser cubierto. Ahora, para que entendamos un poco mejor el concepto de la opción call y put, pensemos en algo muy cotidiano. Imaginemos que alguno de ustedes está interesado en comprar una casa. Claro, si yo quiero comprar una casa, ¿qué es lo que se le dice al dueño? Mira, oye, quiero el derecho,
quiero el derecho para comprar esta casa en 6 meses a un precio fijo determinado, por ejemplo, $100.000. Pero para asegurarte ese derecho, te voy a pagar una reserva, que es lo que se le llama la prima. En este caso, en el mundo de las opciones, te voy a pagar una reserva. Si en 6 meses, por ejemplo, pasan estos 6 meses y la casa sube de 100 a $130.000, tú vas a ejercer ese derecho porque le pagaste esa reserva y compras la casa en $100.000. Eso sería un ejemplo, una opción call. Ahora, en el caso de la put, imaginemos todo lo contrario. Que alguno de ustedes ya tiene una casa y le preocupa que el precio baje. Por lo tanto, pagas una pequeña cantidad a alguien que asegure el derecho a venderla. Por ejemplo, a 100.000. Pase lo que pase. Si después de un tiempo el precio cae a $70.000, por ejemplo, ¿qué es lo que hace uno? Ejerce ese derecho y vendo mi casa en 100.000. Eso sería una opción put. Ahora, ¿qué pasa si yo no ejerzo el derecho tanto de la call o de la put? Simplemente pierdo mi reserva, pierdo la prima. Eso es lo que sucede. Entonces, fíjense aquí en algo muy importante, en que en ambos vamos a pagar por un derecho, pero no por una obligación, y eso es la prima que se está pagando. Si el mercado de alguna manera no me favorece, simplemente no ejercemos la opción y nuestra pérdida queda limitada solamente a la prima que hemos pagado. Entonces, esto dentro del contexto del mercado financiero pasa exactamente lo mismo, solo que en vez de casa vamos a hablar de índices, vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de futuro. Y cada contrato representa 100 unidades del activo subyacente. Por lo tanto, las opciones no son apuestas, son algo así como un equivalente a un seguro y derecho contractual. Ahora, hasta aquí, nada nuevo. Pero lo relevante no es quién compra la opción, sino más bien quién es la persona que nos vende esa opción. ¿Y quién es el que está detrás del telón? El señor Market Maker. Por cada comprador de una opción existe un vendedor. ¿Y quién es ese vendedor? A menudo es el Market Maker. Que el Market Maker, por función, ¿cuál es su función dentro del mercado de opciones? Dentro del mercado de opciones es proporcionar liquidez para que el mercado de opciones esté funcionando constantemente. Por lo tanto, la función del Market Maker no es especular si el precio va a subir, va a bajar, no. Aquí la función que tiene el Market Maker, y es una institución regulada, ¿ya?, para ser Market Maker, es que proporcionar la liquidez suficiente para que el mercado de opciones tenga esa contrapartida. Si yo voy a comprar, alguien me venda; si yo voy a vender, alguien me compre. Entonces, claro, la pregunta que se pueden hacer mucho acá, bueno, ¿cuál es el negocio del Market Maker? El negocio principal del Market Maker es básicamente el spread. ¿Qué es lo que es el spread? Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Aquí estamos hablando de mucho dinero. Son billones de dólares que se mueven en este mercado. Por lo tanto, si existe un trader de opciones que en este caso quiera vender una opción, el Market Maker, ¿qué es lo que hace? Está simplemente obligado a comprarla. Y para comprarla va a cobrar un pequeño spread. ¿Ya? Ese va a ser su negocio. Por lo tanto, el objetivo que va a tener este señor del Market Maker es cubrir el riesgo que tenga esa exposición mientras él compra esa opción y tenga que vendérsela a otro operador. Y eso
es lo que se conoce en el mundo de las opciones como el famoso delta neutral. El delta neutral. Lo que busca el market maker no es que, yo quiero que el mercado suba, o voy a comprar, o voy a vender porque el mercado baje, sino que lo que él busca es cobrar su spread, ¿ya? Y neutralizar esa exposición al riesgo en el caso de que el mercado suba o en caso de que el mercado baje. ¿Y dónde va a buscar esa neutralización del riesgo? En este caso, iría al mercado de futuro o al mercado de acciones, según sea el caso. Y aquí es donde nos encontramos con el mecanismo de cobertura. ¿Qué es lo que es el mecanismo de cobertura? En el fondo es cómo el riesgo que tiene el market maker mueve el precio. Dijimos recientemente que el market maker no toma posiciones direccionales. A él no le interesa que el precio suba o el precio baje, él no está apostando a eso. Más bien, cuando vende o cuando compra una opción, lo que le sucede a él es que queda expuesto a que el precio cambie, al movimiento del precio, a un movimiento direccional. Por lo tanto, lo que hace el market maker es tratar de neutralizar esta exposición. Y para eso, ¿qué es lo que hace? Va a operar al mercado del activo subyacente. En este caso, nosotros, que somos operadores de futuros, ¿ya? Y este es lo que se conoce como el proceso de hedging o cobertura, que es el verdadero motor que está moviendo el mercado. Entonces, si yo tengo un trader acá que compra 100 opciones de call del SP500, ¿qué es lo que hace el market maker? Está comprando. Automáticamente el market maker tiene que vender esas call. Porque recuerden lo que dijimos recientemente, el market maker es el proveedor de liquidez, está obligado a venderla. No es que, no, déjame pensarlo, a ver, voy a ver si te vendo. No. El market maker, como proveedor de liquidez, está obligado a venderlo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que ahora el market maker tiene una exposición direccional en corto. Por lo tanto, si el precio sube en el mercado del SP500, si el precio sube, le perjudica. ¿Por qué? Porque el que compró la call lo que está apostando es que el precio suba. Por lo tanto, si el precio sube, él queda expuesto en corto y a él no le conviene. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir en este momento? ¿Ya? Va al mercado de futuros y va a comprar cubriéndose en futuros. Como el market maker queda corto en delta, ¿ya? Corto en delta, tiene que salir a cubrirse para quedar con un delta neutral. El market maker debe comprar, en este caso, en el activo subyacente del futuro del SP500. Por lo tanto, como resultado, ¿cuál sería el resultado? Que al salir a comprar futuro, ¿qué pasa si viene un gran comprador en el mercado de futuro del SP500? ¿Qué hace el market maker? Impulsa con mayor fuerza el mercado al alza. Y eso es lo que está produciendo el movimiento. Ahora me podrán algunos decir, bueno, ¿qué es lo que esto es el delta? Lolo, me estáis hablando del delta. ¿Qué es lo que es el delta? El delta es lo que te mide la exposición direccional. Pero si el delta cambia, todo cambia. Y ahí es donde está, o donde entra, mejor dicho, el concepto clave de esta clase. A ver, profundicemos un poco más este concepto del delta. Imagínense que están manejando un automóvil. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el delta? El delta sería como el acelerador. Porque el delta es la distancia del precio, de lo que, cómo cambia el precio. Entonces el delta es como el acelerador. Si uno va pisando un poco el acelerador del automóvil, el automóvil avanza un poco. Pero si piso fuerte el acelerador, avanza más rápido. Entonces en opciones, el delta mide cuánto se mueve la opción.
cuánto cambia el precio de la opción. Cuando el precio de este activo subyacente se va moviendo. Por lo tanto, si tengo un delta muy alto, va a reaccionar mayor. Si tengo un delta bajo, va a reaccionar en forma débil. ¿Ah? Sigamos un ejemplo. Supongamos que tengo una opción que tiene un delta 0,50. Significa que por cada punto que se va moviendo el mercado del SP500, la opción se mueve medio punto, 0,50 puntos, que es la diferencia de la distancia de la exposición direccional. Por lo tanto, entender esto es la clave para comprender por qué el market maker debe cubrir su riesgo y cómo termina moviendo el precio. Porque como el precio es la distancia que tiene que recorrer el market maker para buscar su cobertura, en este caso, mientras más compran call, más tiene que salir a comprar futuro. Y viceversa. Por lo tanto, la actividad de la cobertura que tiene el market maker no es una opinión del mercado. No, que yo creo que va a subir, yo creo que va a bajar. Sino más bien, fíjense este concepto, es una reacción o un resultado mecánico del flujo de opciones que tiene el market maker para salir a cubrir en futuros o en acciones, que es el activo subyacente. Ahora, hablamos del delta. Entonces, ¿qué es lo que es el gamma? ¿Qué es el gamma? El gamma es como el velocímetro del mercado. Es el que mide la velocidad con que va a cambiar ese delta. El gamma mide la velocidad con que cambia el delta de la opción ante cualquier movimiento del activo subyacente. En términos simples, el gamma nos dice si la cobertura del market maker va a estabilizar el precio o lo va a acelerar. Recuerden que el delta dijimos que era la distancia que va a recorrer el precio de la opción. Eso sería el delta. En cambio, la gamma nos dice a qué velocidad va a recorrer esa distancia. Por lo tanto, a qué velocidad el market maker va a tener que salir a hacer sus coberturas en el activo subyacente. Por lo tanto, después que ya sabemos y definimos lo que era el delta, ahora viene lo importante, el gamma. El gamma, la velocidad, como acabamos de decir, es qué tan rápido va a cambiar ese acelerador. Siguiendo un poco el ejemplo del automóvil, no es lo mismo un acelerador suave que uno más sensible. Por lo tanto, ¿qué me va a decir el gamma? El gamma me va a medir qué tan rápido va a cambiar este delta. Por lo tanto, si tengo una gamma alta, o sea, un automóvil más sensible, con gamma alta, solamente un pequeño movimiento del mercado hace que el delta cambie mucho. Es como que el automóvil, donde apenas toca el acelerador, el automóvil sale disparado. En cambio, con una gama baja, el automóvil está más controlado, ¿ya? Con gama baja el delta cambia más lento, ¿ya? Y el auto responde en forma más predecible y más estable. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque finalmente el gamma me va a determinar que el market maker va a salir a cubrir el delta para mantener ese delta en cero. Recuerda, lo que él quiere, el market maker, es mantener su delta neutral, su delta en cero. Entonces, ¿va a tener que salir a comprar o va a tener que salir a vender? Entonces, en otras palabras, más sencilla, ¿qué es lo que sería el gamma? El gamma nos va a decir si la actividad de la cobertura del market maker va a ser para estabilizar el precio o para acelerar el precio.
¿Mm? Ellos no quieren acelerar ni frenar. Simplemente ellos quieren ir a una velocidad constante. Pero si el acelerador se vuelve muy sensible, la alta, se ven obligados a ajustar constantemente comprando o vendiendo futuros. Entonces, ¿cuál sería el interruptor aquí de la volatilidad? La gama positiva versus la gama negativa. La gama positiva es cuando el mercado está con gama positiva y por lo tanto los ajustes de la cobertura, lo que hace el market maker va a ser estabilizar el precio. Por lo tanto, el market maker va a actuar como un verdadero amortiguador en gama positiva, como un amortiguador. Miren lo que va a pasar aquí. Cuando estamos con gama positiva, ¿qué pasa si estamos con gama positiva? Si el mercado sube, el market maker, ¿qué va a hacer? Va a salir a vender. Pues si el mercado baja, el market maker, ¿qué va a hacer? Va a salir a comprar. Vende cuando el mercado sube, baja. Compra, mejor dicho, cuando el mercado baja. ¿Cuál sería el resultado de esto? Tenemos una sesión con poca volatilidad, se reduce la volatilidad, movimientos más contenidos, el mercado se encuentra lateralizado, se encuentra balanceado, se encuentra en rango, los soportes y resistencias suelen ser respetados. En resumen, tenemos un mercado estable. Ese sería el escenario de gama positiva. Pero ¿qué pasa cuando estamos con gama negativa? Gama negativa ocurre todo lo contrario. Los ajustes aceleran el movimiento. Aceleran el movimiento. Por lo tanto, el market maker lo que va a hacer es todo lo contrario. Si el precio baja con gama negativa, el market maker va a salir a vender más. Y si el precio sube con gama negativa, el market maker va a salir a comprar más. O sea, compran en subidas y venden en caídas para mantener el delta neutral. ¿Y cuál sería el resultado de eso en el mercado de futuro, en este caso donde operamos nosotros? Que acelera el precio. Amplifica la volatilidad. Días volátiles, movimiento explosivo, rally, caída fuerte. ¿Qué pasa con los soportes de resistencia? Se rompen, no se respetan. Mercado totalmente volátil. Mire como ya esto nos puede cambiar el enfoque de cómo enfrentamos una sesión. Porque si yo sé que estoy con gama positiva, fíjense, si estoy con gama positiva, mercado estable, más balanceado, poca volatilidad, ¿podré tener un stop loss reducido? Claro, puedo tener un stop cortito. ¿Podré ser el 4-1, el 5-1 de win rate? Por supuesto que no. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el mercado balanceado, con poca volatilidad. ¿Tendré que ser más resiliente si hago una entrada porque es más lento el mercado? Claro que sí. Tengo que ser más resiliente con el mercado. ¿Podré tener una estrategia más conservadora de entrada y salida? Claro que sí. El mercado más predecible, más estable. En cambio, si estoy con gama negativa, todo lo contrario. Al haber más volatilidad, hay mayores movimientos, por lo tanto, ¿podré tener un stop loss apretadito? ¿O más bien tengo que ampliar mi stop loss con gama negativa? Hay que ampliarlo. Puedo tener el mismo stop loss que con gama positiva.
tengo que tener un stop loss mucho más amplio. Los típicos días que el día a veces me da la razón en cuanto a tendencia, pero la volatilidad es tan alta que yo voy buscando corto, entro en corto acá, me saca el stop loss y continúa bajando. ¿Por qué? Porque es más volátil. ¿Serán más días probables para, por ejemplo, tener un win rate mayor? ¿Un 4-1, un 5-1, un día a 1 como le gustan a algunos? Claro, es mucho más probable con gama negativa. Porque el movimiento es más explosivo. ¿Ya? Propenso a las caídas o propenso a los rallies. Fíjense cómo ya me cambia el enfoque de la sesión. Solamente el hecho de saber si estoy con gama negativa o estoy con gama positiva. Y esto es clave para el trader. Porque el mismo setup que uno puede tener, la misma estrategia, no funciona igual en todos los entornos. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que como trader debo identificar al iniciar mi sesión? ¿Cuál es el régimen del gamma que estoy enfrentando el día de hoy? ¿Gama positiva o gama negativa? Y luego ahí adaptar mi operativa. Esa es la idea. Y aquí es donde existen muchas empresas que pueden proporcionarnos herramientas para poder leer estos niveles. Yo en lo particular utilizo los niveles que nos proporciona la empresa SpotGamma. Hay un montón de empresas, hay varias. SpotGamma no es la única. En mi opinión es la mejor, tiene muchas ventajas. La empresa ideal no existe. Siempre hay una que tiene alguna cosita más, otra que tienen otra cosita. En lo personal, ¿por qué a mí me gusta SpotGamma? Porque SpotGamma combina no solamente los niveles 0DT, sino que también tiene los niveles con todos los vencimientos, que son importantes porque hay muchas empresas que están por ahí dando vueltas, como por ejemplo Jackpot, ¿ya? Pero solamente se concentran en su 0DT, que son las opciones que vencen el mismo día. Aquí tenemos 0DT, las opciones que vencen el mismo día, tenemos opciones con todos los vencimientos, digamos, hacia el futuro. También tenemos niveles donde se combinan diferentes activos de ecosistema. Por ejemplo, en el caso del SP500, donde opero yo, me combina niveles tanto del SPX como del SPY, como de los futuros de el SP500. Del IES. Entonces, eso puede marcar diferencia. Ahora, en el caso de SpotGamma puntualmente, me permite analizar los niveles en Open Interest, o sea, cuáles son las opciones que están abiertas en el mercado, para visualizar y calcular dónde se concentra la mayor exposición del gamma. Recuerden, ¿qué es lo que dijimos que era el gamma? El gamma es la velocidad con que tiene que salir a cubrir ese delta. Mucha gente que ve estos niveles, yo he visto varios grupos por ahí que circulan estos niveles, ven estos niveles como simple soporte de resistencia. Y eso es un tremendo error. Algunos son soporte de resistencia, otros pueden actuar como aceleradores, otros pueden actuar como imanes. Así que no son simples soporte de resistencia, más bien son zonas donde se espera que exista alguna actividad de cobertura por parte del market maker. Por lo tanto, aquí, ¿con qué tenemos que combinarlo? Por ejemplo, con el régimen del gamma que hablábamos recientemente. Si estamos con gamma positivo o estamos con gamma negativo. Entonces, claro, ¿cuáles serían las ventajas clave aquí? Por ejemplo, el hecho de trabajar con este tipo de niveles me puede dar señales de posibles cambios de tendencia. ¿Cuáles son los puntos donde el mercado puede acelerar o puede desacelerar? Se frena. Me permite mejorar con mayor precisión posibles entradas donde hay zonas con mayor probabilidad de entrada, pero también con una buena salida. Que eso es muy típico en los traders retail, que están muy obsesionados con la entrada
y no tiene idea dónde buscar la salida. En lo personal, yo me concentro más en la salida, para tener una referencia clara donde voy buscando o ejecutando mis patrones de acuerdo a qué nivel quiero tener como objetivo. Por lo tanto, también me va a ayudar a comprender la dinámica de la volatilidad del día. Oye, ¿cómo voy a estar trabajando hoy día? ¿Con gama positiva o con gama negativa? Me permite saber. Para saber si el mercado va a estar más estable o va a ser más explosivo. Y finalmente me va a ayudar también a detectar mis zonas de liquidez donde existe una alta concentración de gamma, las que funcionan como imanes. Miren, como imanes o también como barreras del precio. El problema es que mucha gente piensa que son simplemente barreras. No, bien son imanes. Entonces, claro, ¿cómo vamos a trabajar? Aquí tenemos un glosario simple de los clásicos niveles que nos proporcionan Spot Gamma, que son los niveles principales. Ojo, Spot Gamma no solamente entrega estos niveles, son los niveles más populares, los que están dando vuelta por ahí en la red, que son los niveles principales, pero también hay niveles menores. Hay niveles menores. Ojo, que ese tema de los niveles menores yo también lo abordo en mi formación que tengo de el curso del S&P 500 y Nasdaq con niveles gamma. Entonces, estos son algunos niveles, son los principales, pero hay más. Ahora, de estos principales, ¿qué nos interesa? Primero, tenemos el 0 gamma. Fíjense el 0 gamma acá. ¿Qué es lo que sería el 0 gamma? ¿Dónde tenemos el 0 gamma? Aquí tenemos el 0 gamma. Ahí. El famoso 0 gamma. El 0 gamma, ¿para qué me sirve? Es justamente, como su nombre lo indica, donde no hay gamma. Es básicamente el nivel donde me dice que cambia el régimen del gamma. Arriba del 0 gamma estaríamos con gamma positiva y debajo del 0 gamma estaríamos con gamma negativa. Ya sabemos qué significa el régimen del gamma. Si estoy con gamma positiva, movimientos más contenidos, mercado balanceado. Si el mercado sube, el market maker va a tener que salir a vender. Si el mercado baja, va a tener que salir a comprar. En cambio, cuando estoy con gamma negativo, movimientos más explosivos. Si el precio baja, el market maker tiene que vender más, acelerando el precio en caída. Y si el precio sube, el market maker va a tener que salir a comprar más, generando un rally. Por lo tanto, el 0 gamma es el punto de inflexión, donde decimos de aquí para arriba gamma positivo, de aquí para abajo gamma negativo. Ojo que aquí tenemos dos columnas. SPX, que está en valor cash, la primera columna, y el IS, que está en valor futuro. ¿Por qué es importante hacer presente esto? Porque siempre las opciones, ¿dónde se tradean? Valor cash. Por lo tanto, tenemos que estar haciendo la conversión al mercado de futuro. Tenemos que ir haciendo la conversión. Por ejemplo, en este caso, teníamos aquí 6.777, 6.838. Entonces, hay que tener presente que esto puede ir cambiando, porque siempre el valor futuro se va reduciendo a medida que va avanzando el contrato. Ojo con ese detalle. Siempre verificar. ¿Por qué lo comento? Porque yo he visto también muchos grupos por ahí que comparten estos niveles, sobre todo en el Nasdaq, y están arrojando los niveles del futuro totalmente dispares con el spread que existe en el NDX, que es el subyacente, o que se utiliza como subyacente del Nasdaq. Entonces el 0 gamma siempre va a ser este nivel que separa las aguas de gamma positiva, gamma negativa. Después tenemos otro nivel que sería
el Volatility Trigger. Volatility Trigger, que te lo tenemos acá. Miren. Volatility Trigger. El gatillo de volatilidad. Mucha gente confunde el 0 gamma con el Volatility Trigger. Son parecidos, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que es un Volatility Trigger? Marca el umbral donde empieza a generarse el cambio de volatilidad. Normalmente el Volatility Trigger suele, no siempre, suele estar cerca del 0 gamma, no siempre, pero es donde empieza la transición, la aceleración o desaceleración. ¿Ah? ¿Por qué no es lo mismo y difiere del 0 gamma? Porque el 0 gamma está más enfocado en el régimen de la volatilidad. Eso es el 0 gamma, enfocado en el régimen de la volatilidad. En cambio, el Volatility Trigger me dice, aquí parte la aceleración o desaceleración. Es como cuando yo voy en la autopista y voy saliendo de la ciudad hacia la autopista rural, por decirlo así, y le dice, oye, puede acelerar más el vehículo o el automóvil. Y vamos aumentando la aceleración. Entonces, normalmente el Volatility Trigger, ¿cómo lo trabajamos? El Volatility Trigger, ¿cómo lo trabajamos? Por ejemplo, si tengo este nivel acá, y aquí tengo el Volatility Trigger, ¿ya? Si el precio viene de arriba hacia abajo, empieza la transición a gamma negativa. Por lo tanto, el precio acelera, cae con mayor fuerza. Al revés, si vengo de abajo hacia arriba, desacelera, pero empieza a subir por la escalera. Fija, ¿no? Me cambia el régimen de la volatilidad. También este nivel de Volatility Trigger puede funcionar muy bien como soporte o resistencia. Si vengo de abajo hacia arriba, normalmente funciona muy bien porque es un muro de cobertura, o de abajo hacia arriba como resistencia o como soporte. Después tenemos los latch gamma, los gamas grandes, gamas mayores. Oye, ¿por qué se llaman latch gamma? Claro, porque aquí me muestra solamente los 4 gamas principales. Fíjense. Tenemos en este caso latch gamma 1, latch gamma 2, latch gamma 3 y latch gamma 4. ¿Qué significa esto? El 1, 2, 3 y 4. ¿Es por orden de número? No. No es por orden de número, es por la fortaleza del gamma. El gamma 1 es más fuerte que el gamma 2 y sucesivamente. ¿Y por qué se llaman latch o gamas mayores o grandes gamas? Porque también tenemos gamas menores. En una sesión puede haber muchos gamas. Solamente aquí nos está mostrando los 4 más grandes nomás. En mi comunidad de Telegram, que yo tengo con mis alumnos que hacen las formaciones conmigo, yo comparto todos los gamas. No solamente los gamas mayores, sino que también los gamas menores. Entonces, claro, aquí estamos viendo los 4 principales gamas. ¿Y cómo funcionan estos niveles? Funcionan como una especie de imán. Lo primero que yo tengo que hacer es que si yo tengo un gamma 1, 2, 3 o 4 como operador de futuro, estoy pensando con la lógica operador de futuro, son zonas donde tengo que buscar salida, target. Y dependiendo del régimen del gamma, podrían actuar como zonas de reversión. ¿Por qué dependiendo del régimen del gamma? Porque si estoy con gamma positivo, probablemente puede funcionar como soporte o resistencia. Pero si estoy con gamma negativa, ¿qué sucede? Le pierde el respeto, pasa de largo. Recuerden que con gamma negativa aumenta la volatilidad. Los niveles de soporte y resistencia no se respetan, por lo tanto, pasa de largo.
Después tenemos los combos. Fíjense otro nivel interesante. Los combos. Tenemos combo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué son los combos? Los combos corresponden a una combinación. Combina, ahí viene la palabra combo. Combina las opciones del SPX con la del SPY. La SPX son opciones de vencimiento a plazo fijo. La del SPY, que es un ETF, ¿ya? Pero está dentro del ecosistema del SP500, son las opciones que se conocen como la opción americana con vencimiento anticipado. Por lo tanto, ahí es donde hay mayor confluencia de flujos institucionales, mayoristas y minoristas. Hoy en día, las opciones del SPY son opciones que han aumentado mucho el volumen de opciones. Entonces, lo que hace Spot Gamma, y esa es una de las fortalezas que tiene Spot Gamma, que no tienen otros proveedores hasta donde yo sé, es que al combinar el SPX con el SPY, me dice cuál es la influencia del SPY en el SPX. Por lo tanto, estos niveles también, al igual que el gamma, funciona como imán, pero si estoy con gamma positiva, pueden funcionar muy bien como soporte o resistencia, pero si estoy con gamma negativa, lo va rompiendo y va buscando hasta el gamma o el combo que sea mayor. Si ustedes me preguntan a mí, entre un latch gamma y el combo, es mucho más fuerte, en mi opinión, el combo. Tiene mayor fortaleza, más que el latch gamma, porque combina ambos mercados. Y recuerden, el 1, 2, 3 y 4 no es por orden de número, sino que por fortaleza del gamma. Y finalmente tenemos los niveles put y call wall. Put y call wall. Aquí tenemos el call wall. Y aquí tenemos el put wall, ¿ya? Que son niveles donde existe una alta concentración de open interest de put y call, y pueden o suelen actuar como fuertes soportes o resistencia. El caso del put wall funciona muy bien como soporte, y el caso del call wall muy bien como resistencia. Pero ojo, que si estamos con gamma negativa, es probable que se rompa. Si estamos con gamma positiva, es más probable que se respete. Entonces, todos estos niveles se va a ver influenciado dependiendo del gamma. Si estamos con gamma positivo, estos niveles suelen actuar como frenos, siempre como frenos, o sea, un imán frena. Y si estamos con gamma negativa, tienden a actuar como imanes o aceleradores. Así que ojo con estos niveles. No son solamente soporte o resistencia, sino que todo va a depender de qué, del régimen del gamma, si estamos con gamma positivo o estamos con gamma negativo. En mi canal de Telegram privado que yo tengo con mis alumnos, comparto siempre estos niveles principales, ¿ya? Los principales. Y en otro canal de Telegram que yo tengo privado con los alumnos que contratan mi formación de los gamma, ahí voy compartiendo más información al respecto. Ya entendiendo los conceptos, ¿cómo podemos adaptar nuestra operativa en el mercado de futuros de acuerdo al entorno del gamma? Lo primero es conocer el estado del gamma que vamos a tener durante esta sesión. ¿Por qué? Porque el estado del gamma nos va a permitir adaptar nuestra estrategia de acuerdo al comportamiento más probable del mercado. Si estamos con un entorno de gamma positiva, las condiciones del mercado van a ser mucho más estables, movimientos suaves, movimientos más predecibles, estrategia muy buena para un scalping que sea conservador. Podemos operar rangos con mayor facilidad.
buscar reversiones, absorciones en niveles clave de spot gamma o soporte resistencia. Las absorciones, que a muchos les gusta, mucho más predecible en un entorno de gamma positiva. Eso sí, tenemos que tener cierta precaución. ¿Por qué? Porque ese día no va a haber grandes rupturas. Si estamos buscando un breakout, lo más probable es que no exista breakout. No va a existir vía tendencial ese día, muy fuerte. Y también podemos usar stop loss ajustados. Entonces, básicamente, cuando estamos con 0 gamma positiva, o sea, el precio cotiza por encima del 0 gamma, ya sabemos que son mercados más estables y más lateralizados. ¿Por qué? Porque si el precio sube mucho, el market maker va a vender. Si baja, va a salir a comprar. En cambio, en entornos de gamma negativa, cambia la cosa. ¿Por qué? Porque las condiciones de mercado son distintas. Hay un mercado más volátil, errático, movimientos más fuertes. Por lo tanto, ideal para estrategias de breakout, por ejemplo, para continuaciones de tendencia agresiva, o por ejemplo para ir buscando a favor de swings, haciendo swing. Ahora, ojo, porque esta volatilidad nos puede jugar en contra y tenemos que tratar de ajustar el apalancamiento debido a que existe mayor volatilidad. La clave aquí, amigos, no es que nosotros peleemos contra el mercado, no es pelear contra el entorno, sino que más bien entender cuál es el entorno para ir operando a favor de ese entorno. Si estamos con gamma positiva o estamos con gamma negativa. Ya sabemos si estamos por encima o por debajo del 0 gamma. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el gráfico. A ver cómo nos va. Acá tenemos los niveles principales del SP500 día 23 de diciembre. ¿Dónde tenemos el precio? Ubicado el día 23 de diciembre. Estamos con los niveles principales. De partida, veamos, el 0 gamma, ¿dónde lo tenemos ubicado? Fíjense. Por debajo de la cotización del precio, por debajo de la apertura del día. Por lo tanto, estamos con régimen de gamma positivo. Estamos con un régimen de gamma positivo. Entonces, siempre que comencemos una sesión, lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestro contexto inicial, después de tener estos niveles cargados en nuestro gráfico, es saber dónde tenemos el 0 gamma. En este caso, en el 68.91 futuro, ese día. Recuerden que este nivel es el que separa los dos regímenes. Régimen positivo, régimen negativo. Si el precio está por encima, como en este caso, el mercado tiende a comportarse en forma más estable. Si está por debajo, hay mayor volatilidad. Después, ¿cuál es la otra opción que tenemos que tener en vista? ¿Dónde tenemos el volatility trigger? Después de tener claro el régimen del gamma, miramos dónde está el volatility trigger, el gatillo de volatilidad. Porque este nivel me va a decir cuándo la volatilidad empieza a expandirse. Ya sé que si estoy por debajo del volatility trigger, el precio cae como avión, track, se va por debajo del volatility trigger. Si pierde este nivel, ya sabemos que el market maker empieza a acelerar vendiendo y provocando una caída más fuerte en el mercado. Mientras el precio se mantenga lejos del volatility trigger, no espero, digamos, grandes movimientos. Por lo tanto, ¿qué es importante tener presente? Que si el precio está por encima del volatility trigger, siempre vamos a privilegiar buscar largos, compras, pero no con mucha volatilidad. Compra. O sea, vamos siempre a privilegiar las compras por encima del volatility trigger. Bien. Y una vez que tengamos identificado ya el régimen del gamma, si estamos por abajo, por encima del volatility trigger, empezamos a ubicarnos donde tenemos los mayores gammas. En este caso, teníamos el call wall acá ubicado
ese día en el 6.953 valor futuro, combo 1 6.952 y el combo 2 en el 6.960. Por arriba no teníamos más niveles, por abajo teníamos el put wall, la H gamma 3. Entonces fíjense, si vamos con una apertura, vamos a ver aquí con los delta. Fíjense los delta ese día, 23 de diciembre, delta positivo, fuerte volumen e incremento, estamos cotizando por encima del volatility trigger que vamos a privilegiar largos. Si el delta va a nuestro favor, ¿cuál sería nuestro principal target, nuestra principal salida? El primer gamma que tengamos en esa dirección, en este caso el combo 1 y la H gamma 2, que coincide con el call wall. Nosotros dijimos que el call wall puede funcionar muy bien como posible resistencia. Claro, estamos con gamma positivo ese día, y de hecho, por un momento funcionó como resistencia. Fíjense cómo el precio ahí choca el call wall. Sin embargo, tenemos un incremento de compra ahí con delta que nos rompe el call wall. ¿Y dónde va a buscar? El gamma siguiente, que sería el H gamma 4 y combo 2. Por lo tanto, más que usarlo como zonas de entrada, insisto, úselo como zonas de target, como zonas de demand. Por eso, en este contexto, siempre, por lo menos en mi caso, mi operativa va a ir enfocada a buscarlo como zonas de target. Y las reversiones solamente lo voy a enfocar cuando tengamos un gamma muy positivo, ¿ya? Y siempre y cuando los patrones de reversión que tenemos con nuestros indicadores de ATA lo permitan. Ahora, si estuviéramos en un entorno de gamma negativa, esto obviamente cambia. ¿Por qué? Porque el market maker deja de amortiguar y pasa a acelerar el movimiento. Entonces, en esos casos, el entorno es más probable a una aceleración del precio. Básicamente, eso es lo que cambia. Bien, amigos. Y para terminar, me gustaría referirme al concepto del mito de la manipulación. Mito de la manipulación versus la realidad de la cobertura. ¿Cuál es el mito común que todos los días escuchamos por parte de algunos traders? El precio está manipulado. Mis alumnos saben que yo jamás voy a usar esta palabra, el concepto de la manipulación, como la gran mayoría se refiere. El precio está manipulado principalmente porque los institucionales van por la casa de stop. Nosotros, amigos míos, lamento decepcionarlo, somos un grano de arena en la playa, no somos nada, no somos nadie para los institucionales, nadie. ¿Ya? En mi opinión, el precio, bajo el punto de vista de la casa stop, no es manipulación. Eso se trata de una mentalidad reactiva y de impotencia, de no entender lo que realmente está pasando. ¿Cuál es la realidad profesional, lo que ocurre realmente? Y no empezar a buscar a ese concepto de manipulación como que hubieran dos personas haciendo alguna conspiración para cazar stop. Son los flujos de cobertura de los market makers. Necesitamos, para gestionar riesgo de opciones, están impactando en el precio de los subyacentes. O sea, el market maker no anda preocupado de andar cazando stop. El market maker lo que está haciendo, está cuidando su estructura, su cobertura. Entonces, aquí lo que realmente está pasando es que el market maker, en vez de manipular como muchos piensan, se está defendiendo. Su cobertura es simplemente una reacción, es el resultado, no es una agresión. Es cuando se acerca a un strike con mucho open interest por parte de opciones, obliga al market maker a reaccionar comprando, vendiendo futuros
para proteger su balance y cubrirse. Por lo tanto, aquí la mentalidad tiene que ser proactiva e informada. Cuando el trader retail entiende este concepto de la cobertura, entiende la estructura, dejas de reaccionar, que la gran mayoría lo hace, sino que empieza a anticiparse a los movimientos. Por lo tanto, deja de culpar a la manipulación y comienza a entender la estructura del mercado para que puedas operar como un profesional, como anticipándote los movimientos, entendiendo el concepto de la cobertura. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarme en este entrenamiento, en esta clase. Si quieren seguir profundizando en order flow, footprint, VCA y modelos de liquidez, gamma, los invito a seguir mi trabajo en mis redes sociales, donde publico contenido educativo todos los días. Y si quieren conocer de qué se trata mi formación completa, aquí pueden visitar mi web lolotrading.com, donde pueden encontrar todos mis cursos y programas relacionados con los temas que yo tradeo y me considero experto. Bien, amigos, gracias nuevamente y hasta la próxima.